existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Si estás escuchando por primera vez, así comenzamos todos los días. Si sos un habitué del programa, gracias por estar. Nosotros creemos que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, podemos proponerles que nuestras imaginaciones funcionen en simultáneo. Nosotros creemos en las virtudes de la imaginación y presumimos que algún día, como aquella vieja consigna del mayo del 68 en Francia, la imaginación estará en el poder. Pero mientras tanto, nos parece bueno urdir nuestras propias tramas. Eve Bonafini dijo más de una vez que, bien pensada, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Los teatros de la mente. Es una idea para darle vueltas, ¿eh? Los teatros de la mente. ¿Existen escenarios en nuestra mente? ¿Puertas de entrada? ¿Plateas? ¿Existen camarines? ¿Las bambolinas? ¿Las tramoyas del mundo del teatro? Es posible que no sepamos del todo bien cómo funciona el asunto, pero sí sabemos que cuando ingresan los sonidos, que cuando ingresan las imágenes, en nuestro cerebro pasan cosas. Se revuelven asuntos que están ahí y permanentemente parecen estar aquietados. Sin embargo, a veces no están tan aquietados. Cuando la imaginación funciona como una especie de combustible de nuestra propia vida, ¿qué sería de nosotros si no pudiéramos imaginar, proyectar, tener esperanzas o en todo caso recordar, acudir a los ejercicios de la memoria? Un programa de radio puede convertirse en algo diferente, en una experiencia. Ahora en el vivo o después, cuando entusiasmado o entusiasmada por un contenido, los busques ahora en la era de YouTube, eso es posible. Lo que estamos haciendo ahora en vivo, a esta hora, a las 14:10 de este viernes 30, al borde del final de enero de 2026, que parece un año y sin embargo han sido apenas 30 días, eso estará disponible. Es una suerte para todos, ¿no? Hay mucha gente que hace la experiencia de escuchar, porque no puede en el vivo, en este horario, al menos en lo cotidiano, un programa, de escucharlo más tarde, mañana, y nosotros hacemos, en todo caso, bajo la perspectiva spinettiana de que mañana es mejor, programas que a lo mejor pueden sobrevivir en el tiempo. Si ustedes están dispuestos, dispuestas, nosotros comenzamos la experiencia. Dije spinettiano recién, ustedes saben. En el mes de enero se celebra el Día del Músico, de la persona música, de la música, la persona que hace música en la Argentina, y no el Día de la Música, eso es en noviembre, en homenaje al nacimiento, un 23 de enero, de Luis Alberto Spinetta. Una semana después vamos a homenajear a alguien que perfectamente podría encabezar la celebración del Día del Músico en la Argentina, pero también del poeta, o tal vez del profeta. Un día como mañana, el 31 de enero, en un mundo que desconocemos, en 1908 nació Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui es unánimemente considerado el padre de la música de raíz folclórica en la Argentina. La influencia de su repertorio, de sus canciones, de su actitud frente a la vida pública, a la política, es muy fuerte, de tal manera que si le preguntáramos a Joan Manuel Serrat o a Silvio Rodríguez, dos grandes autores de canciones, uno español y otro cubano, uno catalán y el otro cubano, en rigor, ¿a quién consideran el padre de sus propias obras? Dirían sin vacilar, porque lo han hecho muchas veces, Atahualpa Yupanqui. Si en Chile le preguntáramos a aquellos que han escuchado la música de Violeta Parra o de Víctor Jara, ¿cuál fue el maná del que fluyó el agua que llegó después a esos tanques? Dirían, sin duda, Atahualpa Yupanqui. Y si le preguntáramos a Chico Buarque de Holanda, en Brasil, ¿a quién considera el padre de la canción en castellano? Diría Atahualpa Yupanqui. Estuvo antes y llegó más lejos que cualquiera en este mundo, y no sin mucho sacrificio de su parte. Una vida errante, larga, prolongada, con exilios, con idas y venidas, con dolores enormes, con frustraciones, pero también con logros. Es famosa la historia, hay una película documental dirigida por Federico Randazzo que está contando eso todo el tiempo, que narra cómo fue Edith Piaf quien lo presentó al público de París cuando él decidió irse a vivir fuera de la Argentina, y cómo ahí nomás arrancó una carrera discográfica impactante en Europa, que reconoció el talento de Atahualpa Yupanqui, si se quiere, antes que la Argentina, que su propio país.
no ocurrió solo con él, ocurrió con muchas figuras a lo largo de la historia. Si no hubiera sido la pata europea, tal vez nunca hubiera ocurrido en la historia del tango lo que aconteció con la explosión de Gardel en los años 30. De no haber mediado el exilio, tal vez Mercedes Sosa no hubiera sido tan importante como fue luego de su retorno a la Argentina en los años 80. San Martín murió en el exilio en Francia. Hay un montón de elementos de ese ida y vuelta y de cómo una cultura autopercibida como alta, muy afrancesada, respondió siempre a esos estímulos. Atahualpa Yupanqui fue alguien pegadísimo a la tierra. De hecho, se llamaba Roberto Chavero, tenía una beta vasca de inmigrantes en su propio apellido, pero eligió un nombre artístico que estaba vinculado con la cultura de los pueblos originarios, con la cultura quichua. Su abuelo era un quichua parlante y le enseñó un montón de cosas que luego él diseminó en su obra, una especie de lógica que tenía que ver con el respeto por la tierra, con las ideas de lo que sería el código del buen vivir, y que él tradujo a su modo, hablando el castellano que hablamos en la Argentina, en una obra inabarcable. Él pensaba que es la tierra la que elige a sus representantes, y que si uno no entiende eso, que cada uno de nosotros es hijo de una tierra que lo parió y a la que le debe respeto, no entiende nada. El viejo asunto de la Pachamama. Él lo decía así, con esta síntesis poética que a veces parecía influida por Pablo Neruda y otras veces parecía que Yupanqui influía sobre Neruda. Su destino del canto. Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo sin soledad? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Saben que está desarrollándose con bastante repercusión, con muchos temas ahí, el Festival Internacional de Folclore de Cosquín. El escenario del Festival de Folclore de Cosquín se llama Atahualpa Yupanqui. Fue 2 veces bautizado con el nombre de Atahualpa Yupanqui. Claro, durante años complejos de la Argentina le sacaron el nombre con que había sido honrado don Atahualpa. Pude participar acompañándolo de la ceremonia en los años 80 en que se restauró el nombre, y él hizo un discurso hermoso diciendo: la verdad que me excede
Hay muchos otros hombres importantes en la historia del folclore en la Argentina. Mencionó algunos de ellos. Todos ellos merecerían que este escenario llevara su nombre. Así como en el Día de la Música honramos a Spinetta, la música honra desde siempre a Atahualpa Yupanqui. Y también la poesía, y también la filosofía, porque hay un montón de asuntos. Es alguien que, como Jorge Luis Borges, sin ser un filósofo, tenía un sistema propio de ideas que parece fruto de una elaboración personal, de tal manera que si se hubieran dedicado uno y otro a eso, tal vez los conoceríamos por ese rubro. Hay también una empatía entre toda una generación de creadores que se leyó, interactuó entre sí y produjo una obra en conjunto. Si ustedes googlean Yupanqui y ponen el apellido, su apellido quechua, su apellido artístico, lo primero que encontrarán es un club de fútbol. El Club Social y Deportivo Yupanqui, con sede en Villa Lugana, participa del campeonato de Primera C del fútbol argentino actual. Alguna vez estuvo en Primera D. ¿Le hubiera gustado a Yupanqui que un equipo de fútbol llevara su nombre y que fuera un equipo de Primera C? Y yo me atrevo a opinar que sí, que le hubiese gustado. Lo que no le gustaba a Yupanqui era la pompa, la laraca, los ruidos vanos. Por eso sintonizaba tan bien con la cultura de Japón y por eso fue tan importante en la difusión de la música raíz folclórica en Japón. Si le preguntamos a cualquier guitarrista de los géneros de raíz folclórica por el sonido de la guitarra de Yupanqui, su sonido de guitarrista zurdo, que alguna vez fue violinista, encontraremos ahí un misterio, el misterio del silencio, de la relajación y de la pampa, un estilo único solo como guitarrista. Él podría haberse dedicado a eso. Después, con el paso del tiempo, como vivió mucho, sus manos se asarmientaron, estuvieron más duras para tocar y sin embargo conservaba un sonido y algunas impresiones que muchas veces los distanciaron de la derecha, de la que quería estar siempre enfrente, de las autoridades clericales y hasta aún de las políticas. A Ebe Bonafini, la Salmona lo comprueba, le gustaba mucho un tema que nunca se pasa por radio, un tema que no está generado en el repertorio, pero que se cantó mucho y clandestinamente. Es de lo primero que grabó Yupanqui en su estadía en París. Son las preguntitas sobre Dios. ¿No tenemos todos una preguntita que hacerle al Señor de los cielos?
Como el título de un tema famoso entre nosotros y Yupanqui nada más, no habría nada más que decir sobre qué pensaba de la vida y del mundo don Atahualpa Yupanqui, pero como se trata de una figura muy grande y hoy queremos revisar su repertorio político, eso que pocas veces en realidad se pasa por la radio, ya que hay muchas otras canciones suyas muy importantes. El Alazán, acaba de hablarla Liliana Herrero nuevamente en su último disco, o El Arriero, que desde que Divididos la grabó a principios de los años 90 adquirió otra circulación. Otras como Basta Ya quedan al costado. En el proceso revolucionario que en Chile terminó con el gobierno de Salvador Allende, el grupo Quilapayún cantaba Basta Ya. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando. Era basta ya de que el yanqui mande. Que se acerca la jornada. Cuando Atahualpa Yupanqui hablaba de la prisión o de la cárcel, no hablaba de metáforas, estuvo preso y detenido en la Argentina. Eran los años del primer peronismo, cuando las diferencias entre ese peronismo y la izquierda ortodoxa argentina, Yupanqui militaba en el Partido Comunista, eran importantes. Podría pensarse que él después, con la evolución del peronismo en los años 70, revisó esas posturas. Y que el peronismo revisó mucho las posturas respecto al propio Yupanqui y otros artistas como Osvaldo Pugliese, que venían de esa cepa. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Cuando Yupanqui escribió temas centrales como Los ejes de mi carreta, como El Arriero, utilizaba su vasto conocimiento de los territorios argentinos y de otros países de Latinoamérica para hacer canciones extraordinariamente poéticas, pero notoriamente políticas. Yo vivo en un barracón, ¿cómo es posible que el yanqui viva mejor que yo? Hay canciones recopiladas por Yupanqui, como Drume Negrito, la recopiló en Colombia entre las poblaciones afrodescendientes, que terminaron siendo himnos de toda Latinoamérica. México y Panamá, ¿qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos. Notarán que el grupo chileno Quilapayún acentúa esta canción como si se tratara de una obra de Centroamérica. Basta ya que la timante, basta ya. Jorge Cafrune grabó El Payador Perseguido. Es una obra magna de Atahualpa Yupanqui, que escribió además muchos libros, que veía en la métrica, en la décima de la poesía gauchesca una fuente y nutrió a la historia de la obra gauchesca en la Argentina. He ahí lo que rescata aquí Jorge Cafrune, un repertorio propio. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe
plumaje más ordinario, yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si me dicen señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta. Obras mayores de la literatura gauchesca argentina. No falta el varón que la riega hasta en su puerta. Uno de los problemas con figuras tan grandes, hace poco leí un libro sobre Aníbal Troilo y su importancia, en que los autores dicen no vamos a contar anécdotas, es que la vida está repleta de anécdotas, de cosas que a lo mejor son pequeñas pero representativas. Y a veces las anécdotas terminan tapando la obra. Unos trabajan de trueno y es parot. Porque cuando los personajes son muy grandes, cuando han dejado una marca, una roncha en la sociedad, las historias se repiten hasta el infinito. Y a veces son hermosas, otras veces son lo menos importante. ¿Qué importa las cosas que dijo Atahualpa Yupanqui al lado de las cosas que hizo? Sumapaz hizo una carrera importante en el folclore argentino cantando el repertorio pampeano y de Yupanqui. El arriero en su versión. Yupanqui, que cultivaba una forma especial de la humildad y que tenía definiciones muy certeras sobre qué es la patria o qué es un amigo, esas que se repiten a montones. Un amigo es uno mismo en la piel de otro. La patria siempre se lleva adentro, no solo un territorio. Sostenía que la frase clave e histórica del arriero, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, no le pertenecía. Narraba que una vez en el monte tucumano, sentado él con una persona debajo de un árbol descansando en una larga cabalgata, vieron pasar un arriero que llevaba un montón de ganado. Y que entonces le propusieron un diálogo, ¿a dónde va? ¿Qué dice? ¿Cuántas vacas que tiene? Y que el tipo contestó, no, las vacas son ajenas, las penas son mías. Incomprobable. A lo mejor fue así, y a lo mejor Yupanqui disimulaba la autoría de esta frase. Pero si escuchamos otra vez el texto con que comenzamos, Destino del Canto, él pensaba que el destino del gran creador es convertirse en anónimo. Que un día la gente cante Lunita Tucumana, que escribió Atahualpa Yupanqui, y no sepa de quién es la canción. Ha pasado con el arriero desde Divididos en adelante un montón. Pero que quede la idea, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Nada más político, nada más ideológico, nada más clave para entender la obra de Yupanqui. Y sin embargo, como tantas otras canciones,
para mucha gente durante mucho tiempo pasaron desapercibidos. Cuando Mercedes Sosa, en el exilio y en el retorno, cantaba Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui, ¿era una canción equiparable a las canciones sobre la amistad y la hermandad de otros autores o era algo más profundo? Una canción sobre la libertad, la gran hermana. Don Atahualpa era un tipo centrado, solitario, metódico, y podía parecer muy distante y hasta muy agresivo cuando no se sentía cómodo. Las anécdotas suyas en relación a los medios de comunicación son numerosas. Y no era que maltratara o se enojara demasiado, es que le parecía burdo que se perdiese el tiempo con temas pequeños en lugar de abordarse los temas grandes. Es famoso que no aceptaba demasiado entrevistas grabadas porque eso le parecía raro. Como le parecían raras las fotos. Como muchos pueblos originarios creían que las fotos graban el alma y las palabras grabadas ya no representan el espíritu de aquello que se dijo en un contexto. Como los títulos, que a veces están acertados y a veces son puro sensacionalismo. Ahora mismo un periodista español contó en público en una entrevista que hizo la mejor nota de su vida en una conversación para el diario El País con Atahualpa Yupanqui, y que cuando hubo terminado esa experiencia, el enorme autor y compositor le preguntó: estuvo buena esta charla, ¿no? ¿No le parece? Claro, le dijo, fue extraordinaria. Y entonces no la publique. Si estuvo buena, que nos quede el recuerdo de lo que hablamos, no que se entere el resto del mundo. Y eso ocurrió. El hombre no publicó nunca la entrevista. Era demasiado buena como para ventilarla en su criterio. A mí me pasó más de una vez de ir con un grabador a entrevistar a Donata, pese a que yo sabía, y que él me dijese: no, escribanos las respuestas, y si puede, mejóreme, porque yo a veces digo pavadas y no quiero que salgan publicadas. Y no es que no le interesara la difusión de sus ideas, es que no era vano. Si no, no podría haber escrito "y en nosotros nuestros muertos", para que nadie quede atrás, incorporando a nuestros muertos al concepto de la hermandad. Ayer recordamos a Roberto Goyeneche cuando grabó en Estados Unidos con Carlos Francetti el mejor de sus discos. Su versión de Los ejes de mi carreta es el tema 6 de nuestra lista. Nos pone sobre aviso de otro asunto. Este tipo, al que le gustan, en la historia que escribió Yupanqui, que suenen los ejes de mi carreta. Este tipo que dice: no necesito silencio, ya no tengo en quien pensar, tenía hace mucho tiempo, ahora ya no tengo más. Es un personaje completamente teatral. El tipo al que le gusta que hagan ruido los ejes de su carreta, porque ¿para qué los quiere engrasados? Porque no engrasan los ejes, me llaman abandonado. Una vez en el programa de televisión que tenía el gran Juan Alberto Badía, presentando a su estilo con pompa y brillo a don Atahualpa Yupanqui, le preguntó a Yupanqui: ¿qué tiene de nuevo, Donata? Y Yupanqui, mirándolo serio y a los ojos, le respondió: yo de nuevo no tengo nada, puras cosas viejas tengo. Es el mismo concepto de la frase famosa del Eternauta: lo viejo funciona, Juan. ¿Para qué? Me pregunta a mí por las novedades. Son personajes producto de una reflexión filosófica muy importante: el arriero, el caballo que muere y se convierte en símbolo, los hermanos incluyendo a nuestros muertos. Y revelan una línea filosófica detrás. Está diciendo demasiadas cosas juntas como para que alguien no se dé cuenta. Cuando Atahualpa dice: es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello soy peregrino, está hablando de la revolución o su utopía, pero está hablando también de esa frase famosa
de Álvaro García Linero. Caerse, Linera, caerse, levantarse, seguir, andar, caerse, levantarse, seguir, andar. Piedra y camino. Es la idea que Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir recibieron impactados después de la presentación en el Olympia de París de Edith Piaf en el 49. Hay un tipo que vino del sur y parece un aborigen que pensó el existencialismo antes de que nosotros acunáramos un sistema de ideas llamado el existencialismo. Ya no tengo en qué pensar. Tenía pero A Atahualpa Yupanqui le interesaba mucho el silencio y se nota en la música. Se notaba en su carácter. Pero a este tipo que tenía mucho silencio ya no quiere más el silencio. Los ejes de mi carreta nunca los voy. Ahora, esa gente que presupone que la canción, si es política, tiene que ser panfletaria, como supone que la vida tiene que ser panfletaria, e ignora el valor de la poesía, aquí está Atahualpa Yupanqui cantando un homenaje al Che Guevara, al que va a mencionar solamente al final, porque después de eso, después del Che, ya no hay nada más. Teniendo rancho y caballo es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo es más liviana la pena. De todo aquello que tuve solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
Y a las 14:44 le pregunto a Marina Glesser, ¿cómo le va, señorita, señora? Buenas tardes, ¿qué dice usted? ¿Cómo le va, Carlos Polimeni? Acá la chica hoy trabajó un montón desde temprano, así que seguimos concentrados, focalizados en el trabajo. ¿Quién es la chica? Yo, la chica, hoy que la usted señora, dice de sí señorita, mismo la chica. La chica. Bueno, pero a mí usted me dicen señor y nunca señorito, ni chico. Aunque las mozas de los bares están muy acostumbrados a decirle a todo el mundo chicos. ¿Cómo les va, chicos? Yo siempre digo gracias por lo de chicos. Muy amable. Hola, pero en todo caso está bien que se populariza. Yo ya soy un poco grande para que me digan chico, pero si me dicen chico, respondo. ¿Cómo le va? Bueno, hola chico, ¿qué tal? Hoy es viernes. Sí, casi todo el día. Tu cuerpo lo sabe, yo tengo que trabajar y estudiar en el día de la fecha. ¿Y tu viernes cómo viene? Mi viernes viene más relajado. Anoche estuve de celebración del centenario del polaco Goyeneche en San Telmo. Con esa luna radiante, Con ¿no? esa luna radiante, tango, bailarines, noche, cosas interesantes. ¿Cómo nos gusta el tango? Cuando uno tiene tiempo de hacerlo, sí. Cómo nos gusta lo nacional y popular, por suerte, ¿no? Por eso mismo hoy traje un material sobre eso, sobre lo nacional, lo popular y lo nuestro. A ver, cuénteme de qué se tratará más adelante en el programa. Es un poco triste esta columna radial que traigo este viernes 30 de enero porque se nos fue el compañero Lata, ¿no? Luis Rolando Lata. Luis Lata fue un compañero histórico del peronismo y vamos a hablar de Lata, el compañero que aún camina porque, bueno, dejó un tendal de sucesos históricos que vamos a rememorar en este día. Somos más de esta parte de que nos gusta homenajear a la gente en vida. Me hubiera encantado poder entrevistar a Luis Lata, a este compañero histórico del movimiento peronista, el movimiento, y bueno, y en definitiva este homenaje es hoy, que está haciendo ahora en este preciso momento el velorio, porque me comuniqué con sus propios compañeros a ver si querían dar testimonio sobre esta columna que escribí esta mañana para sacar un poco la tristeza afuera cuando uno se despide, pero esto que te digo, para mí es muy importante que los homenajes se hagan en vida porque, claro, bueno, sería lo justo. Después ya es tarde, claro. En el mundo de los justos, los homenajes son en vida y también las gratitudes. Así que una columna de amor y gratitud para esos compañeros leales al movimiento peronista que comprenden la política, porque la política es un arte, Carlos. Y la lealtad es la diferencia entre nosotros y ellos. Un poco más adelante en el programa tendremos una entrevista con Álvaro Torres, tecladista y cantante de un proyecto que se llama 18 Minutos, que es un homenaje permanente a la obra de Luis Alberto Spinetta, en que tocan un montón de músicos spinettianos, entre ellos Luis Erábolo, batería y voz, Guillerrón, guitarra y coros, el propio Álvaro Torres, teclados y voz, y Pato Recico en bajo, guitarra y voz, más la reciente incorporación de Dani Ferrón en voz. Nosotros los vimos con Rodrigo Lamardo en Bebop. En Bebop vuelven a actuar este miércoles 4 de febrero, el miércoles de la semana que viene, a las 20. Las entradas estarán en venta. Vamos a hablar con Álvaro Torres a distancia. Haremos una nota por Zoom. A esta hora me corresponde invitarlos al domingo, a la segunda función de Resistencia Poética. Este domingo, 1 de febrero, por si no lo saben, es un espectáculo auspiciado por la M530. Vamos a hacer la segunda función de este año de nuestro espectáculo de Resistencia Poética. Nuestro es porque Lolo Micucci, piano, voz y arreglos, y Carlos Polimeni, voz, historias, relatos. Venimos haciendo desde septiembre del año pasado, una vez por mes, el primer domingo, nuestra propuesta. Ahora, ¿qué nos pasó con esta primera fecha? El 1 de febrero de la temporada 2026 se agotaron todas las entradas para nuestra función a las 20, el horario tradicional. Y entonces, a puro riesgo y a puro entusiasmo, planteamos una segunda función para las 22. A esa función los estoy invitando. Domingo a las 22, Pista Urbana. Estamos compartiendo el afiche del espectáculo de esta fecha ahora en el streaming de la radio. Van a cantar con nosotros en las dos funciones, pero solo quedan entradas para las 22, están en Alternativa Teatral y son baratísimas. Ariel Prat, Uma Kabusaki con su papá, Fernando Kabusaki, Nadia Sianchuk y Mica Sancho, son todos intérpretes importantísimos de la escena de la música popular y su representación en la ciudad de Buenos Aires. Saben que Ariel Prat vive fuera de Argentina, en Zaragoza, y está por el verano y va a hacer sus espectáculos de carnaval en el mes de febrero. Que Nadia Sianchuk con el dúo Eva y Nadia, Eva Solá, Nadia Sianchuk, cada vez que grabaron un disco ganaron un premio Gardel.
Saben que Fernando Kawasaki es el guitarrista de Charly García y muchos otros proyectos. Y que su hija Uma canta como las diosas. Y que Mica Sancho de Tierra del Fuego tiene puro fuego en su garganta. Con todos ellos haremos las dos funciones, pero estamos necesitando que ustedes, si tienen ganas, compren las entradas para la segunda de esas funciones. Les reitero que el precio es lo de menos. Cuestan lo que 3 empanadas al precio de Ricardo Darín. Empadarín. Y sin embargo es como una especie de pasaporte, una noche de felicidad, eso les garantizo, y felicidad compartida. Vamos a terminar como siempre, todos cantando a voz de cuello canciones de esperanza. Las canciones del espectáculo son de Silvio Rodríguez, El Necio, canción disparadora del espectáculo, de Joan Manuel Serrat, de Fito Páez, de Luis Alberto Spinetta, de Charly García, de Gardel y Lepera, de Armando Tejada Gómez. Es decir, hay una selección de temas importantes, de Morris y de Miguel Abuelo, e intérpretes de primer nivel. Y después, como si esto fuera poco, el valor del canto colectivo. Los esperamos. Estemos juntos. Juntos nos necesitamos. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtener descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Ariel Prat presenta Carna Prat, rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, atrevidos por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Deja de perderlo todo.
puedo dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral y Felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. La patria no se vende en San Telmo. Enamorados de la patria. Radio, café concert, pantalla gigante donde contribuimos a nuestra memoria y artistas invitados. Y esto es para ti. Los esperamos. Sábado 14 de febrero a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:59 ahora, empezamos homenajeando a Atahualpa Yupanqui. Mañana 31, un nuevo aniversario de su nacimiento, allá lejos y hace tiempo, en 1908, pero su obra no queda allá lejos y hace tiempo. A diario me encuentro con oyentes de la M530 que hablan de Eve y de cómo suena la voz de Eve en los separadores de la radio. Eve está con nosotros. Eve está con nosotros. Nosotros estamos súper acostumbrados a su presencia en nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, cuando nos vamos a dormir, la soñamos, a veces vamos a recurrir a sus discursos, esa vigencia, ¿no?, absoluta que tiene cada uno de sus discursos. Yo me levanto en casa y tengo un retrato de Eve que en rigor compré el día que colaboramos con la presentación del libro de Demetrio Iramaín sobre Eve, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo que presentamos ahí el libro en el Palacio del Victorial. Allí Así es. compré ese día a un grupo de artesanía peronista un retrato de Eve en un marco, lo puse en mi habitación, así que cuando me levanto está Eve mirándome. Y es lindo llegar a la radio ahora que está esa serigrafía en la puerta, ¿no? Claro. De Eve, como que llegás y la saludas. Hola, doña Eve. Pero está con nosotros aquí en la radio, esta es su radio, estas son sus ideas. Mensajes después de nuestro editorial. Pablo de Montserrat, hola Carlos y Marina, qué buen programa hoy, gracias por recordar a Donato. Impecable, dice Lucila Sánchez, la evocación de Don Atahualpa Yupanqui. Quisimos recordar su repertorio más político hoy, porque son las canciones que después no se pasan. Excelente selección de temas, pero difícil, porque quedan afuera todos los demás, claro. Esa es la idea. Si te Atahualpa Yupanquizás hoy el día, te Buena haces una idea. fiesta. Buena idea, Atahualpa Yupanquizate. Ayer escuchamos a Roberto Goyeneche homenajeándolo en el centenario de su nacimiento. Él hablaba del amor a la patria. Para Yupanqui era la tierra, así, con una R muy marcada. Había nacido en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Recorrió muchos caminos de la Argentina. Donata, solía comer en casa, dice Pablo, en la casa de mi bisabuelo, también provinciano. Un maestro mío decía algo de lo supuestamente nuevo. Son nuevas antigüedades. Nos escribe desde City Bell. Carlos, hermoso el programa y hermoso tu corazón. Muchísimas gracias, Georgina de San Telmo. El tema, las polimenitas. el tema El Arriero de Divididos es bárbaro. Leo de Cañada Gómez. Bueno, el arriero es de Atahualpa Yupanqui. Claro, y el hijo de Moyo se llamaba Atahualpa. Claro, Merlín Atahualpa Yupanqui. Y también se llama Atahualpa el hijo de Kevin Johansen, por Todos ejemplo, atas. para dar unas ideas sobre la repercusión de eso en el futuro. Ahora, que la gente diga, como leo, que el tema del arriero es de Divididos también marca una cosa. La versión de Divididos en un disco llamado La Era de la Boludez, producido por Gustavo Santaolalla a principios de los 90, le dio a ese tema y a Yupanqui una vida extra, un tiempo más en que llegó a otras personas que si no hubiesen accedido, tal vez. Araceli La Boca, gracias mil por este recordatorio del repertorio político de Don Atahualpa Yupanqui, que revela nuestro espíritu de lucha, nos dice a los 76 años, ella pone la edad, por eso lo leo. ¿Con qué seguimos ahora en el programa, Marina? Te contaba hace un ratito nomás, están despidiendo al compañero Luis Rolando Lata, y se me había ocurrido esta mañana, hace un ratito en realidad, cuando me entendí que nos había dejado en este plano terrenal, Lata, el compañero que aún camina. Hay personas que no pasan por la historia, la sostienen. Hoy el peronismo bonaerense amaneció más triste. Se fue Luis Rolando Lata, militante de barrio, maestro de escuela, concejal, secretario legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires y figura fundacional del Ateneo Néstor Kirchner de La Matanza. Luis no era una foto fija en un escritorio ni un compendio de fotos administradas por community managers. Era militancia con los pies en la tierra, con el corazón abierto al barro del pueblo, con la voz puesta en quienes todavía no tenían voz. Nació en Balcarce y siendo joven escuchó rock y consignas políticas como quien aprende a respirar. Estudió para ser maestro, se formó en profesorado de educación física y fue parte del regreso de la democracia en 1983, que para muchos y muchas se quedó tatuado
en el alma, ¿no? El regreso a la democracia, a la libre elección. Cuando asumió una banca en el Consejo Deliberante de La Matanza, avanza como la matanza, defendiendo la gestión de Federico Russo, esa fue solo la primera vez que puso su cuerpo al servicio de su pueblo. Con los años, ese compromiso lo llevó más lejos. Fue secretario legislativo del Senado bonaerense, un lugar institucional, si todavía existe la palabra institucional, que él transformó en trinchera de debates, porque debatir está bueno en política, ideas y memoria militante. Pero también fue amigo personal del histórico intendente y vicegobernador Alberto Balestrini, cuya historia y legado compartió desde las calles, las reuniones y los homenajes, como este. Fue precisamente Lata uno de los oradores centrales en el homenaje a Balestrini organizado por el Ateneo Néstor Kirchner en La Matanza, junto a sindicalistas, dirigentes y militantes. Allí dijo algo que resume su forma de ver la política, que conducir no es expulsar, ni señalar, ni estigmatizar, sino sumar, no es mandar ni mandonear, sino convencer. No es despreciar al que piensa distinto o al que conflictúa y tensiona, sino integrarlo. Eso fue Lata, un puente entre generaciones, entre barrios, entre luchas, dando prioridad a los más jóvenes o enseñándole cosas a los hijos de sus amigos. No militaba para figurar en las primeras planas, militaba para el barrio, para que su barrio y los barrios no quedaran sin voz en ninguna mesa, por otros y por otras, no por sí mismo. El Ateneo Néstor Kirchner, que él ayudó a fundar allá por el 16, fue mucho más que un espacio de siglas. Fue un centro comunitario de militancia, de formación política, la formación política de asistencia comunitaria para los vecinos y vecinas, un ejemplo comunal. Fue el lugar de encuentro entre quienes siempre creyeron que la política debía servir para transformar, no para mejorar, no porque yo vaya a mejorar a nadie, sino para transformar conjuntamente la vida de todos nosotros, de la gente, no para acomodar ambiciones personales, ni nuestras, ni nuestros compañeros, ni nuestros maridos, ni de nadie. En González Catán, en Comedor Los Pibes, en cada barrio donde un subsidio llegó a tiempo, donde una olla popular pudo seguir girando para que no había pibes y pibas con hambre, está también la marca de Luis Lata, el compañero que nunca dejó de caminar. El tango sabe de despedidas que son puertas abiertas, sabe de nombres que no se van porque quedaron en cada esquina, en cada ronda de mates, en cada consigna grabada en la memoria colectiva. Hoy no le decimos adiós a Lata, decimos gracias, porque es de bien nacido ser agradecido, gracias por la ternura con que militaste, por la firmeza con que defendiste tus ideales y tus convicciones, no pragmatismo, convicción, por la generosidad con que compartiste la lucha y porque cada compañero que cae se vuelve semilla. Y las semillas, cuando el tiempo apremia, el sol calienta, el viento sopla, el fuego quema, brotan igual. Lo escuchamos a Luis Rolando Lata, Luis Lata, el compañero. La cultura nacional, sí, la cultura popular, no nacional, la cultura popular está constituido por elementos básicos que no pueden ser erradicados de ninguna manera. Por ejemplo, el peronismo forma parte de la cultura popular. Pasarán los años, el peronismo es como Gardel, como Gatica, es como esos héroes que también pierden, ¿no? Los héroes no son los que ganan siempre. Sí.
No somos lo que ganamos siempre, pero qué lindo es poder homenajear y recordar a un compañero con tantas enseñanzas, tan generoso y tan gratificante es para el movimiento ser parte, ¿no? De que obviamente está primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, pero esos hombres y mujeres que componen ese movimiento demuestran que andando se pueden transformar las cosas. Y entonces lo escuchamos no desde las notas de un libro o una placa, sino desde la continuidad de la lucha que él nunca dejó de alimentar, ¿no? Es nutritiva esa lucha, esa disputa. Luis Lata no se fue, sigue caminando en cada barrio, en cada pelea por justicia, en cada pibe que entiende que la política es servicio y no privilegio, en cada compañera que siente que la dignidad se conquista juntos, a la par. Y hasta siempre, compañero Luis Lata. Es la banda Mavi Rock, una banda que nació en un homenaje con su hija Mavi y también con sus amigos de Parque Leluar, el Indio Solari y en su época Martín Carrizo. Escuchamos entonces él que además de ser un dirigente y un político espectacular, también tenía esta parte no menos inusual de ser un rockero como todo lo popular, porque hay algo más popular que la política y el rock. Pocas cosas.
La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las madres de Plaza de Mayo. y el agua se abrirá.
A 18 minutos es un proyecto de homenaje permanente a la obra de Luis Alberto Spinetta. En A 18 minutos, título de un disco de Luis Alberto de 1977, el disco se llamó A 18 minutos del sol, tocan un seleccionado de músicos spinettianos: Luis Erábolo, baterista; Guillermo Arrón, guitarrista; Álvaro Torres, tecladista; y César Franov, bajista. Además se sumó, ya lo vimos en público, Dani Ferrón en voz. Hace poco tiempo, ya está en todas las plataformas digitales, el grupo grabó nuevas versiones de los 8 temas originales del disco 18 Minutos del Sol. Un disco raro y hermoso en la trayectoria de Luis Alberto. Un lugar en este universo. Luis Erábolo y Guille Arrón han tocado con Spinetta. En la grabación del disco A 18 minutos participaron muchos músicos de nuestra escena: Hugo Fatoruso, Silvia Aramayo, Lula Bertoldi, el Cóndor de Bersuit del Garabat, Nahuel Penizo, Dani y el Cóndor, Nahuel Penisi, etcétera, etcétera. Está disponible por completo en Spotify, mientras que en YouTube están subidos los videos de las grabaciones realizadas en Romaphonic con la producción de Álvaro Villagra. Ya ven que es un proyecto grande, global. La banda en vivo suena extraordinariamente bien, y decíamos que este miércoles 4 de febrero, el miércoles de la semana por venir, a las 8 de la noche, es interesante, a las 20, tocan en Bebop Club Uriarte 1658 nuevamente. El que canta en esta versión de Solo el amor puede sostener es Álvaro Torres, algo así como el alma mater del proyecto. Este amor sostendrá. ¿A dónde estás ahora, Álvaro Torres? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿En qué lugar? Acá estoy con César. ¿Con César Franov? Sí, en el estudio donde hemos grabado el disco Inéditos y que están esos videos también. Y parte del disco A 18 minutos que grabamos en Romaphonic, hay cosas que se grabaron acá también. Hace una semana, en el día del nacimiento de Luis Alberto, que es el día de los músicos, de las músicas en la Argentina, hubo 4 homenajes distintos en la ciudad de Buenos Aires a su obra. Algunos chiquitos, otros multitudinarios, algunos muy rockeros, otros poperos, otros experimentales, uno tanguero. Exactamente en esta ciudad donde Luis vivió, murió y sufrió, pocas figuras se recuerdan tanto como la suya, ¿no? Ustedes hacen un proyecto de homenaje permanente a Luis. ¿De dónde salió la idea? La idea surgió, te corrijo que no soy el alma mater, pero una cuestión temporal, sino que Guille Arrón se juntó con Luis Erábolo y armaron el grupo en el 2014. Donde yo todavía no estaba en el grupo. Claro, tocaba Machi por ahí, por entonces, por ejemplo, en ese grupo. Exactamente. Los vi llenar la trastienda, Machi, claro. Machi y Andrés Busaer era el cuarteto en ese momento. Bueno, el grupo siguió su marcha con lo que estamos ahora, que nombraste antes. Y acá estamos con César, que estabas hablando recién de otras participaciones en otros proyectos, homenaje a Luis, y bueno, él estuvo en uno. Estuve hace poco en el Marcapiel, el viernes pasado, sí, el Día del Músico. Te vimos sobre el escenario con un seleccionado grande de músicos, ¿no? Sí, increíble, aparte mucha gente. Sí, de hecho Guille Arrón también estaba ahí. Sí, bueno, sí. Sería infinita la lista porque muchas figuras, muchas bandas spinettianas, muchos humildes seguidores de la causa, como el Mono Fontana, que parece que no estuviera y está, y se toca la vida y la pone a predisposición, pero todos los que estuvimos en el Conex, que estuvo repleto de gente, etcétera, etcétera, salimos con una sensación, César, no sé si fue la misma de los músicos, de mucho entusiasmo, ¿no? De cómo incluso la música y las canciones vencen el tiempo. Sí, estábamos muy emocionados todos porque además esa reunión de músicos es muy singular, que se da únicamente en este tipo de eventos, ¿no? Que
La verdad que Javier Malosetti, que digamos organizó todo y convocó, estuvo muy, muy increíble su trabajo. Hay un tema que ocurre cuando esas canciones se explotan en vivo, que muchísima gente las canta, las corea, las conoce, pero no quiero que pase desapercibido, tratándose de ustedes, la música, ¿no? La creación artística, las armonías, las melodías, los arreglos del Flaco, que aunque mucha gente sepa lo más popular del Flaco, en muchos aspectos, sí, a 18 minutos del sol lo grafica, era un proyecto muy concentrado en lo estrictamente instrumental. Tal cual, es un disco, como dijiste, raro en ese sentido, experimental también, si podemos darle ese mote. Luis estaba en esa búsqueda entre Invisible y lo que después fue Jade, ¿no? Fue ese tipo de sonido el que buscaba en ese momento. Muchos pensamos a distancia, leyendo la época, dictadura militar, 76-83, que Spinetta, que venía con Pescado Rabioso de experiencias fuertes, de verdad, en lo letrístico y casi que en lo político, él buscó experimentar más adelante vínculos con el jazz rock y con el jazz exclusivamente, etcétera, como una forma de preservarse, de poder seguir creando música y no estar tan expuesto a lo que acontecía entonces. Claro. Luis, se daba, creo, en el país un poco esa movida. Las letras estaban como encriptadas también a un punto. Eso lo sabés, viste, por varios temas que tocamos de ahí. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? No, era una reflexión sobre que ese periodo instrumental, reflexivo, Sí, la época, por ahí críptico, sí. también le servía para preservarse, porque ya no se podían decir las mismas cosas que se decían antes sin pagar las consecuencias, y vaya si mucha gente las pagó. A la historia del mundo spinettiano hubo dos Franov. Estoy hablando con César Franov, me estoy preguntando él, porque su hermano Alejandro Franov también tocó con Spinetta y hasta hizo un tema en conjunto, ¿no? Sí. Sí, Ale tocó con Luis. Ale es mi hermano. Sí, en el 2001, por ahí, por esos años. Y Ale, bueno, él compuso un tema que Luis le puso la letra y lo cantó. Te advierto, no por chismes de peluquerías, que Ale anda por el mundo diciendo que la culpa de que él sea músico la tenés vos, porque a vos y a tu mamá se les ocurrió llevarlo a ver a Ernesto Pascual cuando era muy chiquito en una actuación, si mal no recuerdo, en el Estadio de Obras, y que él ahí dijo: yo quiero ser eso, quiero ser Ernesto Pascual o hacer música como hace ese señor. Sí. Bueno, es que escuchábamos mucho en esa época a Hermeto Pascual, a Egberto Gismonti. Esa era la música que se escuchaba en mi casa. Y bueno, y a mí también me influenció casa que escuchaban mis viejos, al punto de que también empecé muy tempranamente a tocar y bueno, y Ale cayó en la volteada, digamos. Cayó en la volteada de la gran música del músico. mundo, ¿no? ¿Podría suponerse que cuando se eligió el viernes pasado, los músicos en Argentina eligieron celebrar el Día del Músico en el cumpleaños de Luis Alberto, no se homenajeaba solo el talento artístico, la creación, las canciones que vencen los tiempos, etcétera, sino una actitud ética y estética para con la música y con los compañeros de trabajo? ¿Cómo era tenerlo, de alguna manera, vos que lo tuviste, a Spinetta como líder de una banda? Bueno, Luis tenía un carisma muy especial como líder, porque estar tocando con Luis para mí era como estar tocando, con Paul McCartney más o menos, ¿sí? O sea, yo a Luis lo vengo escuchando desde, sin exagerar, desde los 10, 11 años que en mi casa estaban los vinilos digamos, de Invisible y de Pescado. También había algo de Almendra. Y fue como parte del sonido de mi infancia, así como los Beatles también lo fueron, o como grupos que yo escuchaba también en esa época. En mi casa escuchaba mucha música porque mis viejos eran músicos. Y entonces después tocar con él era una cosa, digamos, como muy fuera de serie, muy digamos, difícil de catalogar.
no es como hablar de cualquier líder, de cualquier director musical, ¿viste? Es como tocar con alguien que, es como si un día tocas con John Lennon, ¿viste? Entonces ya es como que, digamos, sobrepasa todo tipo de palabras que puedas utilizar para describir esto. En el caso de Luis Alberto se trata de un músico que además no había estudiado música académica, que es todo un asunto, que los músicos elijan a un no académico. El Día del Músico podía ser el día de Astor Piazzolla, que estudió música académicamente y se toca en los teatros del mundo como parte de la música académica del siglo XX. En el caso de Luis Alberto es alguien que no podía escribir música, pero creó una música superior a la mayoría de las músicas de los que sí estudiaron. Claro, lo que pasa es que yo pienso que Luis pasó un poco inadvertido como compositor, y me refiero que yo lo pongo a la altura de cualquier compositor, digamos, clásico, de alguien que haya innovado, que haya aportado a la música un nuevo lenguaje armónico y melódico. Lo que pasa es, claro, él al hacer, digamos, dentro del rock y del pop, eso queda de alguna manera como parte del contenido. Pero sin embargo las composiciones de Luis tienen una magia comparable a cualquier obra de cualquier compositor, que me digas, no sé, Ravel. Sí, claro, está a esa altura. Ahí te lo pongo a Luis. Bien, mencionaste un poco Ravel y Paul McCartney, mencionaste al tratar de trazar un arco y un paralelo con Luis Alberto, son nombres muy grandes, ¿no? Sí, ponele. Ravel y Paul McCartney. Ponele, y habla del amor, pero la verdad es que estuviste cerca, tocaste con él, sentiste su transpiración, lo viste enojado, lo viste triste, compartiste un pedazo de vida, y eso es interesante también porque no se trata de un sobrehumano ni un superhéroe, sino un hombre de esta tierra que nació aquí, que pasó por vicisitudes de todo tipo, incluso las económicas, por su vocación de música, y sin embargo ha dejado este legado del que podemos hablar hoy con mucho orgullo, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Te dije recién, Álvaro, que te considero el alma mater por cuando vi en vivo a la banda, vi que el que marcaba los arreglos y sostenía en alto los trapos de la conducción del grupo eras vos. Por ahí me equivoqué. Sí, de lo visual quizás sí, pero bueno, es un grupo que somos democráticos, los 5 somos jefes, por decirlo de una forma. El sueño espinetiano, ¿no? Que empezó trabajando en cooperativa con los músicos y mantuvo eso durante mucho tiempo hasta que hace 40 años comenzaba su carrera solista. Gracias a los dos, Álvaro, por haber estado aquí con nosotros, charlar un poquito. Gracias, César, por el placer de poder hablar. Y ojalá el miércoles que viene esté recontra lleno Bebop. El homenaje a Luis Alberto Spinetta merece ser un homenaje permanente de parte de nosotros y en eso andamos todos. Abrazo para los dos. Abrazo. Carlos, abrazo. Gracias, Carlos, abrazo. El legado de Spinetta y después la música. Este grupo a 18 minutos. Con Hugo Fatoruso y Silvia Aramayo de invitados. En un clásico de todos los tiempos. Toda la vida tiene música hoy, claro. Eso sí, tenemos los oídos despiertos y abiertos.
estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vuelve Resistencia Poética con Carlos Polimeni y Lolo Micucci. Una voz, un piano y artistas invitados. Mica Sancho, Uma y Fernando Kabusaki, Nadia Saxniuk y Ariel Prat. Ojalá que el corazón se despierte de tanto gozar. Domingo 1 de febrero a las 20 en Pista Urbana. Chacabuco 972 San Telmo. Entradas en venta en Alternativa Teatral. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Vuelve Resistencia Poética con Carlos Polimeni y Lolo Micucci. Una voz, un piano y artistas invitados. Mica Sancho, Uma y Fernando Kabusaki, Nadia Saxniuk y Ariel Prat. Ojalá que el corazón se despierte de tanto gozar. Domingo 1 de febrero a las 20 en Pista Urbana. Chacabuco 972 San Telmo. Entradas en venta en Alternativa Teatral. Para nacer de mí. Este es el aviso de nuestro espectáculo de este domingo. Lo que ocurrió es que la función de Marras, la primera, la de las 20, completó su aforo de público, se vendieron todas las entradas. Empezamos este programa en la primera media hora contándoles que agregamos una segunda función para el domingo a las 22 y que hay entradas disponibles. Y que nos interesa el asunto de las entradas disponibles y de completar el aforo de Pista Urbana que queda en Chacabuco 875 entre Independencia y Estados Unidos, casi llegando a Estados Unidos. Enfrente del Margarita Xirgu. Y entonces para la función de las 22 vamos a sortear ahora, en los últimos 15 minutos de nuestro programa, unos pares de entrada. Ya, Franco Maceo, ¿cuántos pares de entrada te parece que sorteemos? ¿Sí? Rodrigo Lamardo coincide en la cantidad. Bueno, vamos a sortear entre los oyentes de la M530, auspiciante del espectáculo, 5 pares de entradas. Para eso tienen que whatsappear a partir de este momento al 11 32 000 530. El espectáculo está programado para las 22. Es un lugar donde se puede cenar o ir cenado. Donde se puede pedir un agua o tomar un café.
Es un sitio muy cálido. Van a ver ustedes entonces los que participen y ganan la segunda función de nuestra propuesta. Gracias a todos por la permanencia, por el apoyo, por las ganas y por las voces que cantan al unísono. Y gracias a todos los que mensajean ahora con nosotros. Solo quiero ir a ver Resistencia. Primeros mensajes. Hola, Zuni, gracias. Gracias a todos los que a partir de ahora van a participar en el sorteo de las entradas. Suerte a todos y cada uno de ustedes. Carlos Pulimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Le doy una opción, Marina Glesser. A ver, dígame. Voy a decir que llegó el momento dulce del programa. Qué rico. ¿Qué puede pasar a continuación? Presentar unos alfajores de la Dominga. No, voy a presentar la voz del señor Pablo Hacker. Eso quedará para más adelante. Pablo Hacker, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Me Marina, hola engañaste. Carlos. Hola, qué voz dulce tenés, Pablo Hacker. Qué linda voz. Muchas gracias. Lástima no puedo compartir los alfajores ahí en la mesa, pero guárdenme uno. Porque los temas a veces son agridulces o agrios directamente, ya que Pablo Hacker suele hablar de la economía de la Argentina y sus alrededores. Sí, son temas complejos. Yo siempre pienso, estos temas, digamos, bajonean un poco, pero la realidad es que no se puede tapar el sol con la mano y ocultándolos no vamos a estar mejor. De hecho, pienso que hay que seguir poniendo sobre la mesa los números del gobierno de Milei. Recordemos que hizo campaña diciendo que era economista especialista en crecimiento con y sin dinero. Está clarísimo que el crecimiento es lo contrario que está pasando. Justamente estamos en un momento de recesión, con inflación que viene subiendo y con pérdida de puestos laborales, como lo hablábamos esta semana misma. Esta semana comentamos sobre los ganadores del modelo, que son muy pocos, entre ellos el campo y la minería, las empresas, ¿no? Porque son dos actividades además que muy intensivas, que no derraman en general en una mejoría, no muestran una mejoría en el laburante, en los pueblos donde se instalan. Todo lo contrario, suelen ser bastante dañinos para esos ecosistemas. Pero hoy vamos a enfocarnos en uno de los sectores que peor la está pasando, que es la construcción. Y en esta línea que les comentaba que nuestra compañera Valentina Castro viene trabajando con informes muy precisos que los comparte con la gerencia periodística de la radio todos los días para que justamente tengamos insumos de primera mano. Hay que decirlo, esta información no aparece en muchos otros lugares. La Radio de las Madres es uno de los pocos lugares que sigue mostrando lo que está sucediendo sin intereses que tapen el sol con la mano. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Lo que se registra es que la presencia de niveles bajos de actividad en los sectores que más dinamizan la demanda doméstica, y en particular la inversión, es un modelo ya consolidado. Vamos a ponerlo bien traducido. Está muy baja la actividad, principalmente en los rubros que más generan movimientos positivos o un círculo virtuoso de generación de trabajo y por tanto de consumo y por tanto de movimiento. Este famoso tema de enfriar la economía para sostener un nivel de inflación bajo, que es de patas muy cortas, que justamente lo que pasa al poco tiempo de instalar este sistema es que la gente no tiene para poder, digamos, consumir y ya niveles ni siquiera para comer. Como sabemos muy bien, más del 93% de las familias está endeudada con diferentes tarjetas de crédito, con billeteras virtuales y con los prestamistas de última instancia para comprar bienes de consumo primarios. Pero el caso de la construcción, que es lo que yo quiero hablar hoy, es el más elocuente del estado de cosas. Más o menos el 50% es de la construcción tiene que ver el impacto que tiene la economía en lo que es el capital fijo, o sea, es el movimiento más fuerte de dinero contante y sonante para que eso esté
repartido en la sociedad. Y la caída es atroz. Pero puedo escuchar a Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción, que explica un poquito qué es lo que pasó en estos 2 años. Dale. El sector tuvo una caída muy fuerte entre mediados del 23 y mediados del 24. En ese periodo de un año tuvimos una caída del orden del 25%, motivado fundamentalmente por la casi nula inversión en obra pública nacional, por un lado, y por otro lado, por una retracción también importante en la actividad de construcción de viviendas y departamentos, debido a que los desarrolladores no tienen rentabilidad, es decir, el mercado no convalida los precios para un desarrollo nuevo. Entonces, la conjunción de las dos cosas hizo que se produjera esa caída del 25% desde mediados del 24 a la fecha. Estamos estabilizados en ese nivel de actividad, pero estabilizados. Bueno, Weiss habla al final de estabilización, pero es una estabilización sobre la base de algo muy, muy pobre. Incluso lo que mismo dice el INDEC y la misma Cámara es que en noviembre, el último mes que se tiene registro, la actividad cayó un 4%. O sea que en este caso, me permito contraer. Uy, se cortó la comunicación. Sigue la baja. Perdón. ¿Me escucha? Sí, perdón. Repetí el último concepto porque se entrecortó la comunicación. Se entrecortó. No, lo que decía Weiss, que es así, es una estabilización, pero siempre en un nivel muy bajo. Pero incluso en noviembre se registra, según el INDEC, una caída del 4%, o sea que estaría aún perforando esa meseta ya compleja. De trabajo. En lo que es la construcción, el CIPA contabiliza una destrucción de 75.000 puestos de trabajo. 75.000 puestos de trabajo. Esto explica casi un tercio puestos de trabajo registrados, el trabajo, digamos, el buen trabajo, como suelen llamar los economistas, y esto es lo que motoriza y está tirando y empujando hacia abajo la economía. En un capítulo más de la disputa con Techín, con el señor Tubitos, como le llama Milei ahora, al grupo o al dueño del grupo, es una batalla que, como anticipamos, no va a ser sencilla para el gobierno y amenaza como una tormenta en el horizonte. No va a ser sencillo salir airoso de esta pelea, porque justamente, como decíamos, la industria ya está a este nivel observando un parate muy fuerte. Para entenderlo en sencillo, por lo general las empresas ganan o porque venden más o porque reducen costos laborales. Vender más no se está vendiendo, reducción de costos laborales ocurrió porque el salario perdió capacidad de compra. En esa línea va la ley de flexibilización laboral, pero llega un punto en que el punto de equilibrio ya no se sostiene, y es lo que observamos puntualmente en la construcción y en muchas otras ramas que claramente están pasando uno de sus peores momentos. Qué cosas raras que aquellos que pusieron a Javier Milei en el poder y que también pusieron a Mauricio Macri en el poder, en una parte está empezando, con Cristina estábamos mejor. Bueno, la comparación es muy fácil. En 2000, el más alto de Latinoamérica, el nivel de consumo era muy elevado, pero recuerden cuál era el caballito de batalla de la derecha en ese momento. En ese momento se decía, la macro está desordenada. Bueno, la macro estaba desordenada, no. A ver, no teníamos deuda con el FMI. Néstor Kirchner había pagado al FMI lo que correspondía para que no se inmiscuya más en los asuntos internos de un país. El nivel de empleo era mucho más elevado que el que tenemos hoy. Hoy ya está acercándose a los 2 dígitos, que es algo que es novedoso y que a mí me remite personalmente a los 90, donde cerraban fábricas, se destruía trabajo, no había perspectiva de crecimiento, y además, por supuesto, el salario no alcanzaba, con la diferencia de que alguna clase media privilegiada en los 90 tenía cierta posibilidad de compra, que hoy es uno de los sectores más golpeados. Hay que ver hasta cuándo le sostienen la vela a Javier Milei. Después de la década ganada, esta segunda década perdida, Estados Unidos lo logró que gobernaran la Argentina aquellos que se emocionan con su bandera y no con la bandera de la patria. Gracias, Pablo, abrazo grande. Abrazo, compañeros. El señor Pablo Hacker, con lo que no fueron tan dulces noticias. Ahora sí, viene el momento dulce del programa.
nuestro PNT, nuestra publicidad no tradicional de los alfajores peronistas. ¿Lo tenemos ahí? Llegó Sí. el momento más dulce del programa, presentado por los alfajores peronistas de... La Dominga. que pueden conseguir ustedes en su Instagram, @la_dominga73. Son imágenes impresas en homenaje a las mejores figuras de nuestro campo, el nacional y popular. O sea, querés a Diego, lo tenés. Querés a Néstor, lo tenés. Querés a Evita, lo tenés. Querés al Eternauta, lo tenés. Los tenés a todos y a todas. Y Tenés a también Evita se pueden personalizar, ¿verdad? y tenés a Cristina, ¿sí? O sea, yo puedo encargar mi alfajor Marina Glesser. Sí, un alfajor con la cara de Polimenia. Ahí tenés a las madres. Yo tengo acá a Néstor bajando un cuadro, que bajando un cuadro formó a miles de cuadros, ¿no? Bien, las madres que están en boca de medio mundo, en España, madres y abuelas de Plaza de Mayo, premiadas las semanas pasadas, busquen y si no encuentren, seguramente lo encontrarán. Yo compartí en mi red social, en Facebook, en una de ellas, hoy un informe español sobre el valor de las madres. Son ideales para regalar y compartir, celebrando al pueblo en desayunos y meriendas, los alfajores populares La Dominga. Hablando de lo popular, ayer en Madrid hubo un gran homenaje a la causa palestina. Actuaron un montón de figuras importantes. Por ejemplo, uno de los entrenadores más importantes del mundo, Y la Rosalía. Josep Guardiola, sumó el escenario para decir lo que piensa. Y la Rosalía, en vivo por Palestina, anoche en España. La perla. Compartimos el video del momento. ¿Está muteado? No. De mensajes por el sorteo de entradas para este domingo a las 10 de la noche en Pista Urbana de Resistencia Poética. Deberían saber que los que ganaron son Vanessa Segovia, DNI terminado en 410, Susana Sáenz, DNI 753, Claudio Algocino, DNI 446, Alejandro Morena, DNI 275, Mónica D'Alessio, DNI 393. Encontrarán sus nombres en una lista en la puerta de Pista Urbana para poder ingresar gratuitamente al lugar. Anoche en el Festival de Cosquín la rompió Bruno Arias. Extraordinario Peteco Carabajal, se presentó Yamila Cafrune y entre otras cosas dijo esto. Estamos a la par. Como a la par tenemos que estar con nuestra Patagonia. La Patagonia somos todos. Y dice... Como la peruana Susana Vaca, la hija de Jorge Cafrune, eligió este escenario para cantar Juana Zurduy. ¿Saben qué? El auditorio de Madres de Plaza de Mayo haremos un espectáculo ahí a la brevedad. Se llama Juana Zurduy, ¿no? Mujeres valientes y empoderadas desde el principio de los tiempos. Solo que Juana era solo una y hoy centenares de miles. Las guerreras.
No en vano es una de las canciones principales de una obra magna de la historia de la música de raíz folclórica, cantada originalmente por Mercedes Sosa, músicas de Ariel Ramírez, letras de Félix Luna, Mujeres Argentinas. Y hasta acá llegó este video y este audio, pero no queremos terminar el programa sin recordar nuestros caminos paralelos. Hace una semana el día de Luis Alberto Spinetta, mañana el día de Don Atahualpa Yupanqui. Los unen muchas cosas. De fibras nobles que trajeron Esta es una letra de Atahualpa Yupanqui musicalizada por León Gieco. todos los pájaros. Una idea filosófica sobre la guitarra. ¿De dónde sale el sonido de la guitarra? Su alegrías, la noche te dio tristeza. Sale de la madera de un árbol que tuvo una vida. Del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por la... Y Spinetta, que con una guitarra eléctrica canta este tema con su voz súper habitada por las emociones necesarias. Mejor homenaje a la poesía de Atahualpa Yupanqui que este texto sobre la guitarra difícil de hallar. Los estilos de las pampas, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas. Disculpen a los oyentes cuyos mensajes no alcanzamos a leer al aire, pero sí leímos nosotros. Las piedras, la noche de los paisanos. El domingo por la noche a las 20 y 22 los esperamos en Pista Urbana. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de un ser. Estas mujeres y estos hombres, estos seres humanos, estas personas, las que nos trajeron acá, nos dejaron un legado importante. Y hablo de todos y todas y todes que nosotros debemos respetar, honrar y prolongar. Nos encontramos en el aire de la radio el lunes y el domingo por la noche en Pista Urbana, María. El domingo nos encontramos en Pista Urbana con Resistencia Poética. Buen fin de semana para los oyentes y las oyentes. En este día y cada día, Carlos, buen fin de semana para vos y buen viernes para todos. Resistencia en las calles, resistencias donde corresponde, resistencias con la poesía, con el alma, con la vida y con la palabra. Quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellas no gritan sus cantos, las canciones las conversan y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Cruz para mi tumba con mi guitarra y mi quena. Lindo responso el silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. La utopía es una isla lejana,